3 legiones romanas aniquiladas en una sola noche, una pesadilla hecha realidad. ¿Qué ocurrió en esa batalla que cambió el curso de la historia? Descubre la verdad. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina por un instante el silencio de la noche romana. Las estrellas brillan sobre las 7 colinas, un velo de oscuridad cubre la ciudad. De repente un grito desgarrador rompe la calma, seguido de otro y otro más. El pánico se apodera de las calles, un terror primitivo que se propaga como una sombra. ¿Qué podría causar semejante conmoción? ¿Qué pesadilla azotó a Roma aquella noche? La respuesta te helará la sangre. Una fuerza invasora, invisible en la oscuridad, se abalanzó sobre las legiones romanas. No era un ejército visible, sino una fuerza implacable que sembró el caos y la muerte en el corazón mismo del imperio. El terror se apoderó de los soldados, acostumbrados a la batalla, pero no a este tipo de horror. La noche se convirtió en un campo de batalla sangriento y silencioso. Recuerda que Roma, en su apogeo, se creía invencible. Sus legiones, símbolo de poder y disciplina, eran temidas en todo el mundo conocido. Pero esa noche, la superioridad romana se derrumbó. La pesadilla se cernía sobre ellos, una fuerza desconocida que los superaba en número, en estrategia y en terror. El miedo, más que las armas, fue su mayor enemigo. Pero, ¿te has parado a pensar, amigo mío, en la fragilidad de ese imperio aparentemente invencible? Roma, con su grandeza y esplendor, era también un gigante con pies de barro. Su poder extendido a lo largo y ancho del Mediterráneo ocultaba grietas profundas, una compleja red de tensiones internas que amenazaban con desmoronarlo desde dentro. La corrupción, una serpiente insidiosa, se había anidado en el corazón del sistema. La riqueza desmedida, concentrada en las manos de unos pocos, mientras la gran masa de la población vivía en la pobreza, creaba un caldo de cultivo para la discordia. Los soldados, el pilar del imperio, a menudo se veían obligados a luchar por migajas, alimentando el descontento y la sedición. Las constantes guerras de conquista, aunque inicialmente exitosas, habían agotado los recursos humanos y materiales del imperio. Las levas obligatorias despoblaban las aldeas y las ciudades, dejando tras de sí un vacío que la creciente inestabilidad política no hacía más que empeorar. El peso del imperio, en definitiva, se convertía en una carga demasiado pesada para sus propias estructuras. Piensa en la legión romana, amigo mío, una máquina de guerra perfectamente engrasada. No eran solo hombres con espadas, eran una fuerza organizada, disciplinada, con una logística impresionante. Cada legionario, un engranaje vital en un sistema que dominó el mundo conocido durante siglos. Su entrenamiento era riguroso, transformando a campesinos y ciudadanos en soldados implacables. Imagina sus centurias, unidades de 100 hombres, perfectamente cohesionadas, moviéndose como un solo puño. La formación de la tortuga, la formación de cuña, maniobras que se enseñaban y practicaban hasta la perfección. Su disciplina férrea era la clave de su éxito, la capacidad de mantener el orden y la cohesión incluso en medio del caos de la batalla. Y su equipamiento, amigo mío, espadas, escudos, lanzas, armaduras, todo diseñado para la máxima eficacia. Su logística era asombrosa. El ejército romano podía abastecerse incluso a miles de kilómetros de sus bases. Un sistema de suministro y apoyo que permitía mantener el avance constante, incluso en campañas prolongadas. Pero, ¿qué hacía una legión romana tan letal? La clave, amigo mío, estaba en su disciplina y entrenamiento inigualables. Imagina meses, incluso años de un régimen brutal. Desde el amanecer hasta el anochecer, perfeccionando cada movimiento, cada formación, hasta convertirlos en una extensión de sí mismos. No era solo fuerza bruta, era una sinfonía de precisión y coordinación. El entrenamiento no se limitaba al cuerpo, también se forjaba la mente. La obediencia ciega, la lealtad inquebrantable, la capacidad de soportar el hambre, la sed, el agotamiento, todo era parte del proceso. Aprendías a confiar en tu compañero, a actuar como uno solo, a convertirte en una pieza fundamental de una maquinaria de guerra inmensa. Recuerda que la estrategia y la táctica eran tan importantes como la fuerza física. Eran expertos en el uso de formaciones militares, en la manipulación del terreno, en el aprovechamiento de la sorpresa. Cada movimiento estaba calculado, cada paso medido. No era solo una cuestión de fuerza, sino de inteligencia y estrategia. Un ejército de mentes entrenadas, tan disciplinadas como sus cuerpos. Pero antes de esa noche fatídica, piensa en el legado que sentó las bases para el poderío romano. Julio César, ¿recuerdas? Su ambición, sus conquistas,
un imperio casi a su medida. Él reformó el ejército, lo hizo más eficiente, más móvil, y luego Augusto, su heredero, el primer emperador, consolidó ese poder, estableció la Pax Romana, un periodo de relativa paz y prosperidad que duró siglos. Imagina el impacto de esa estabilidad en la formación de las legiones. Gracias a ellos, el ejército romano se convirtió en una máquina de guerra implacable. Las conquistas de César expandieron el imperio, trayendo recursos y reclutas. La paz de Augusto permitió un entrenamiento constante, sin las interrupciones de las guerras civiles. Piensa en la infraestructura, las carreteras, los acueductos, todo eso facilitó el movimiento de las legiones y su abastecimiento. Ese legado, esa herencia de organización, disciplina y poder militar, es lo que permitió que las legiones romanas fueran tan efectivas, tan temidas. Fue una combinación de factores, desde la estrategia militar hasta la logística impecable, pero sin el trabajo de César y Augusto, la historia hubiera sido muy diferente. Recuerda, la fuerza de una legión no se medía solo en el número de hombres, sino en su entrenamiento, su moral y su organización, todo un legado imperial. Tras la muerte de César, Augusto, su heredero, consolidó el poder. Imagina, legiones marchando, conquistando tierras nuevas, extendiendo el imperio hasta límites insospechados. Tú eres un legionario, bajo el sol abrasador, avanzando por territorios desconocidos, con la espada en la mano, enfrentando a enemigos feroces que defienden sus hogares. El imperio se expandía, sí, pero a costa de sangre y sudor. Piensa en las batallas, las estrategias, la disciplina férrea de las legiones. Cada victoria, cada conquista, ampliaba el mapa del imperio, pero también traía nuevos conflictos. Pueblos sometidos, revueltas, guerras civiles. Tu misión era la de mantener el orden, la estabilidad, la paz, o al menos la paz impuesta por la fuerza del imperio. La expansión no era solo una cuestión de fuerza bruta, también de diplomacia, de alianzas estratégicas, de la construcción de infraestructuras que unieran las diferentes partes del imperio. Pero incluso estas acciones, aparentemente pacíficas, generaban tensiones y conflictos, rivalidades entre las diferentes provincias, disputas por recursos. El imperio crecía, sí, pero con cicatrices profundas. Pero la gloria del imperio no era solo desfiles triunfales. Tú, legionario, sabías que más allá de las fronteras acechaban peligros. Tribus bárbaras, feroces y desconocidas, rondaban las fronteras del imperio, ansiosas por saquear y conquistar. Sus incursiones eran impredecibles, como tormentas que azotaban el territorio, dejando tras de sí destrucción y muerte. Sentías el peso de la responsabilidad, sabiendo que eras la última línea de defensa contra la barbarie. Y no solo los bárbaros representaban una amenaza. Dentro del imperio, la discordia sembraba la semilla de la rebelión. Imagínate, ciudades enteras alzándose contra Roma, generales ambiciosos tramando conspiraciones, la lealtad tambaleándose bajo el peso de las ambiciones personales. Era una lucha constante, un fuego latente que podía estallar en cualquier momento, amenazando con devorar al imperio desde dentro. Tú, como legionario, estabas en el ojo del huracán. Debías estar preparado para enfrentar tanto a los enemigos externos, con sus tácticas salvajes y su sed de sangre, como a los internos, con sus intrigas políticas y sus traiciones. La supervivencia del imperio, tu supervivencia, dependía de tu valentía, tu lealtad y tu capacidad para sobrevivir a la pesadilla que se avecinaba. Una pesadilla que pronto se convertiría en realidad. Tú, legionario, conocías el miedo, no el miedo a la batalla. Ese lo conocías bien, lo habías sentido en tus huesos. Pero este era diferente. Era el miedo a la noche, a la oscuridad que se cernía sobre las lejanas fronteras del imperio. En la noche los rumores y las supersticiones cobraban vida. Se decía que las sombras albergaban espíritus malignos, que los bosques ocultaban criaturas monstruosas, seres de pesadilla que acechaban bajo la luna. Las historias que te contaban los veteranos, alrededor de las fogatas, eran escalofriantes. Hablaban de dioses paganos, de furiosas deidades que enviaban plagas y desastres, de espectros que vagaban entre las tumbas, buscando almas perdidas. Creías en ellas, o al menos preferías creer en ellas a enfrentarte a la posibilidad de que la oscuridad te tragara entero. El silencio de la noche era el más aterrador. Cada crujido de las ramas, cada aullido distante, se convertía en un presagio de muerte. El miedo se apoderaba de ti, te paralizaba, te hacía dudar de tu propia valentía. Y en esas largas noches, en la oscuridad profunda, te preguntabas si la batalla contra los bárbaros era más terrible que el enfrentamiento con tus propios demonios internos.
Recuerda esa noche, legionario. Antes de la emboscada, notaste algo inusual, los cuervos graznando con una insistencia macabra, un silencio sepulcral donde antes había bulicio. Había un presentimiento, una sensación de fatalidad que se colaba en el aire, más pesado que el humo de las fogatas. Algunos decían que era un mal augurio, un presagio de desastre. Tú quizás lo ignoraste ocupado en tus tareas, pero la inquietud se palpaba en el campamento. Los más supersticiosos, y eran muchos en las legiones, hablaban de profecías. Susurros sobre un eclipse lunar que presagiaba la muerte, sobre un sueño recurrente que mostraba a las águilas romanas abatidas. Se hablaba de un viejo adivino que había advertido sobre una noche de sangre, una noche en la que 3 legiones serían diezmadas. ¿Tú lo creíste? Quizás lo descartaste como simple superstición, pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. Incluso los centuriones, hombres endurecidos por la guerra, se mostraron inquietos. Algunos habían consultado a los augures, buscando una señal, un indicio de esperanza. Pero la respuesta, si es que la hubo, fue silenciosa, tan ominosa como el viento gélido que soplaba entre las tiendas. La sensación de que algo terrible estaba a punto de ocurrir era palpable, un peso en el pecho que nadie parecía poder quitarse. Te diste cuenta de la creciente tensión, de la opresión en el aire. Recuerda esas historias que corrían entre los legionarios, ¿verdad? Hablaban de una maldición, de una furia sobrenatural que caía sobre aquellos que osaban desafiar a los dioses en tierras sagradas. Decían que la misma tierra se levantaba en armas contra los invasores, que sombras espectrales se deslizaban entre las filas, sembrando el terror y la confusión. Se hablaba de un ejército de fantasmas, de guerreros romanos caídos en batallas pasadas, regresando para vengarse de los que profanaban su descanso eterno. Algunos juraban haber visto esas figuras espectrales, sus armaduras brillando con una luz fantasmal, sus rostros distorsionados por la ira y la sed de sangre. ¿Creerías tú en esas leyendas? Otras leyendas mencionaban a entidades más oscuras, seres de las profundidades del inframundo, invocados accidentalmente por algún sacrificio o profanación, criaturas de pesadilla que se alimentaban del miedo y la desesperación de los hombres, aumentando el caos y la confusión en medio de la batalla. Se decía que su presencia era un presagio de muerte segura. Recuerda esas leyendas, ¿verdad? Pues bien, esa noche la oscuridad se hizo más espesa que nunca. La batalla comenzó como una escaramuza, pero rápidamente se convirtió en un caos. Los gritos de los hombres, el choque de acero contra acero, se mezclaban con el rugido de la tormenta que se había desatado sobre el campamento. Tú, como legionario, habrías visto cómo la visibilidad se reducía a casi cero, la confusión reinando suprema. El enemigo, ¿quiénes eran? Un misterio envuelto en la misma oscuridad que los ocultaba. ¿Fueron bárbaros? ¿Un ejército rebelde? Las crónicas son vagas contradictorias. Algunos hablan de una fuerza sobrenatural, otros de una emboscada perfectamente orquestada. Lo único claro es que la legión romana fue sorprendida, superada en número y en conocimiento del terreno. La confusión fue total. Los centuriones intentaban mantener el orden, pero el pánico se propagó como la pólvora. Los gritos de auxilio se perdían en el fragor de la batalla, en el rugido del viento y la lluvia. Imagina la escena, tú mismo en medio del caos, rodeado de amigos y enemigos, sin saber quién te ataca, sin poder ver a tus compañeros. Al amanecer, el horror se hizo patente. 3 legiones, aniquiladas. Un campo de batalla sembrado de muertos, de armas rotas, de sueños rotos. Un misterio que ha perdurado a través de los siglos, alimentando leyendas y alimentando la pesadilla de Roma. ¿Qué pasó realmente esa noche? Imagina la escena, amigo. No fue en un campo abierto, ni en un valle soleado. La batalla se libró en las laderas boscosas y escarpadas de los montes Apeninos, cerca de una ciudad estratégica, un punto clave en las rutas comerciales de la época. El terreno, irregular y accidentado, dificultaba el movimiento de las legiones romanas, convirtiendo la superioridad numérica en una desventaja. El bosque mismo se convirtió en un enemigo. Árboles retorcidos y densos ocultaban a los atacantes, creando emboscadas constantes. La falta de visibilidad, sumadas a las trampas naturales del terreno, desorganizaron las filas romanas, convirtiendo lo que debería haber sido una fuerza formidable en un grupo de soldados aislados y vulnerables. Piensa en la oscuridad de esa noche. La luna estaba oculta tras las nubes, y el bosque era un laberinto de sombras. La falta de visibilidad jugó un papel crucial, desorientando a los legionarios y permitiendo a los atacantes moverse con sigilo y precisión.
La geografía, con sus pendientes pronunciadas y su terreno irregular, amplificó el caos y la confusión. Pues bien, amigo, imagínate 3 legiones romanas, la crema innata del ejército imperial. Hablamos de unidades de élite, cada una con su propia historia y composición. La Legio Trentuna Macedónica, por ejemplo, veterana de numerosas campañas en los Balcanes, rebosante de soldados curtidos en 1000 batallas, expertos en el combate cuerpo a cuerpo y la guerra de asedio. Recuerda que estas no eran simples agrupaciones. Cada legionario era un profesional, un guerrero disciplinado y letal. Luego teníamos la Legio Sesferrata, famosa por su valentía y su excepcional disciplina. Sus filas estaban repletas de soldados de reclutamiento diverso, pero unidos por un espíritu de cuerpo inquebrantable. Imagínate su formación compacta, un muro de acero preparado para cualquier embate. Su equipo, lo mejor que el imperio podía ofrecer, los hacía una fuerza formidable en el campo de batalla. Y finalmente la Legio VII Claudia Pia Fidelis, una legión con un largo historial de lealtad al imperio. Conocida por su experiencia en la guerra de guerrillas y la adaptación a terrenos difíciles, esta legión era capaz de operar con gran eficacia en entornos complejos. Porque piensa en su versatilidad, su capacidad para adaptarse a cualquier situación, un activo invaluable en un terreno tan accidentado como los Apeninos. Pero, ¿quiénes fueron los responsables de esta masacre? No estamos hablando de bárbaros desorganizados, amigo. Enfrentamos a una fuerza formidable, una confederación de tribus germánicas. Imagínate hordas de guerreros, imponentes y feroces, con sus característicos escudos y lanzas, listos para el combate. No eran un ejército convencional romano, sino una fuerza salvaje, acostumbrada a la guerra y a la supervivencia en terrenos difíciles. Hablamos de tribus como los Quadi, los Marcomanos y posiblemente otros grupos aliados. Estos guerreros no eran meros saqueadores, poseían una organización militar sorprendentemente eficaz para su tiempo. Su conocimiento del terreno, su ferocidad en la lucha y su capacidad para coordinar ataques nocturnos sorprendieron a las legiones romanas, que se confiaban en su superioridad numérica y táctica. Su estrategia fue brillante, aprovechando la oscuridad de la noche y el terreno desconocido para emboscar a las legiones romanas. Recuerda, amigo, no se trataba de una batalla campal, sino de una serie de ataques coordinados y devastadores que aprovecharon la confusión y el pánico para desmantelar la defensa romana. La superioridad numérica de Roma, en esta ocasión, se convirtió en una desventaja en el laberinto de la noche. Imagínate la escena, amigo. Miles de guerreros germánicos, un ejército formidable. ¿Pero cuántos eran exactamente? Esa es la pregunta del millón. No. Los historiadores se rompen la cabeza con eso. No hay un registro preciso, solo estimaciones basadas en restos arqueológicos, crónicas fragmentarias y, claro, mucha especulación. Algunas estimaciones hablan de 40,000 guerreros, una cifra que te deja sin aliento, ¿verdad? Otros bajan la cifra a la mitad, 20,000. La verdad es que nadie lo sabe con seguridad. Las fuentes son contradictorias y muchas veces se basan en interpretaciones subjetivas de datos incompletos. Piensa en la logística, en la dificultad de alimentar y equipar a un ejército tan grande. El abastecimiento de armas, comida y todo lo necesario para mantener a esos miles de guerreros en pie durante una campaña militar, una tarea hercúlea. Esto también influye en las estimaciones, pues un ejército gigantesco sería difícil de mantener en secreto y abastecer. ¿Pero qué llevaban esos legionarios para enfrentarse a esa horda bárbara? Hablamos de espadas cortas, las gladius, perfectas para el combate cuerpo a cuerpo en las apretadas formaciones romanas. Imagina su filo, afilado como una navaja, capaz de cortar carne y hueso con facilidad. Eran su herramienta principal, su fiel compañera en la batalla, y dependían de ella para la vida y la muerte. Además de la espada, tenías el escudo, el scutum, un enorme escudo rectangular, casi tan alto como tú, hecho de madera y reforzado con hierro. Era una muralla móvil, protegiéndote de flechas, lanzas y golpes de espada. Piensa en el peso, la resistencia que debía tener para soportar el embate del enemigo. Un escudo así era tan importante como la propia espada. Y por último, pero no menos importante, la armadura. No todos los legionarios tenían la misma, pero muchos lucían una lorica segmentata, compuesta por bandas de metal superpuestas. Imagina el peso, la rigidez, pero también la protección que ofrecía contra golpes y estocadas. Una armadura así era un lujo, un símbolo de estatus, pero sobre todo, una garantía de supervivencia en la brutalidad del combate.
Pero la gladius no era su única arma. Tú también deberías saber que la legión romana era famosa por su disciplina y sus tácticas. Imagina a miles de hombres moviéndose como uno solo, una máquina de guerra perfectamente engrasada. Su formación en el campo de batalla era crucial. El famoso testudo, una formación de tortuga, donde los legionarios se protegían unos a otros con sus escudos, creando una muralla impenetrable. La estrategia romana era tan importante como su fuerza bruta. Eran maestros en la planificación, estudiando el terreno, anticipando los movimientos del enemigo. No se lanzaban a ciegas al combate, utilizaban la topografía a su favor, buscando ventajas tácticas, y empleaban diversas formaciones, dependiendo de las circunstancias. Recuerda que la flexibilidad táctica era una de sus grandes fortalezas. Piensa en la importancia de la logística. El suministro de alimentos, agua y municiones era fundamental para el éxito de una campaña militar romana. Un ejército bien abastecido era mucho más efectivo que uno que sufría hambre y sed. Y eso tú lo sabes, era algo que los romanos entendían perfectamente, planificando con meses de antelación el abastecimiento de sus tropas. Pero la fuerza bruta no lo era todo. Tú también deberías saber que los romanos eran maestros del asedio. Imagina sus máquinas de guerra. Los arietes, enormes troncos de madera reforzados con hierro, que se balanceaban con fuerza contra las murallas enemigas, golpe tras golpe, hasta abrir una brecha. Y si las puertas resistían, ahí estaban las torres de asedio, estructuras gigantescas que permitían a los legionarios acercarse a las murallas y atacar desde arriba. Además de eso, tenían las catapultas y los balistas, máquinas que lanzaban enormes piedras y proyectiles con precisión mortal, derribando secciones de muralla o sembrando el terror entre los defensores. Estas armas podían ser fácilmente transportadas y desplegadas rápidamente, ofreciendo a los romanos una gran ventaja en el campo de batalla, incluso en terrenos difíciles. Y no te olvides de las minas y los túneles. Los ingenieros romanos eran expertos en excavar bajo las murallas enemigas, debilitándolas desde dentro para facilitar su posterior derrumbe. Con una combinación inteligente de fuerza bruta y táctica ingeniosa, el ejército romano podía superar casi cualquier fortificación, haciendo del asedio un arte casi perfecto. Pero, ¿qué pasó esa noche fatídica? Imagina, la oscuridad envuelve el campamento romano. Tú, un legionario, sientes el frío nocturno en tu piel. De repente, un grito desgarrador rompe el silencio. No es un grito de alarma, es un grito de terror. Algo se mueve entre las sombras, algo grande, algo diferente. Miles de guerreros bárbaros, envueltos en la noche, irrumpen en el campamento. No hay tiempo para formar filas, no hay tiempo para reaccionar. La sorpresa es total. El ataque es brutal, salvaje, implacable. Espadas, hachas, lanzas, todo se junta en un torbellino de acero y sangre. El rugido de la batalla llena el aire. Los gritos de los hombres, el choque de las armas, el crujir de la madera, todo se mezcla en un caos ensordecedor. Tú te encuentras en medio de la masacre, luchando por sobrevivir. La confusión reina suprema. ¿De dónde vienen? ¿Cuántos son? El grito te despierta. La confusión reina. Desde tu posición, ves cómo los centuriones, con sus voces resonantes, intentan organizar la defensa. Las antorchas iluminan rostros llenos de pánico, pero también de determinación. Tú, junto a tus compañeros, te preparas para la batalla. El sonido de las armaduras chocando resuena en la oscuridad. Un concierto caótico de metal y miedo. La orden llega con la fuerza de un golpe. Formar el testudo. El testudo, esa formación de tortuga impenetrable, comienza a tomar forma. Escudos entrelazados, una muralla de hombres y metal contra la oscuridad desconocida. Sientes el peso de la responsabilidad, el miedo mezclado con la adrenalina. A tu alrededor, los legionarios ajustan sus posiciones, cada uno consciente de su papel en esta formación vital. La tensión es palpable, un silencio expectante roto solo por el roce de las armaduras y el jadeo de los hombres. Mientras te preparas, observas el despliegue estratégico. Las cohortes se posicionan según el plan, cada una en su lugar asignado. Los arqueros se sitúan en las líneas exteriores, protegidos por el testudo, sus flechas listas para ser lanzadas. La precisión y la disciplina son evidentes, a pesar del pánico latente. Es un espectáculo de orden militar, una danza macabra de preparación para la muerte. El olor a miedo y a sudor se mezcla con el aroma acre de la madera humeante. La espada se te resbala en la mano, el sudor te ciega. Alrededor el caos es absoluto.
Los bárbaros, una masa oscura e implacable, se abalanza sobre las líneas romanas. Ves a tus compañeros, rostros contorsionados por el esfuerzo y el terror, luchando con una ferocidad desesperada, pero son superados en número. Sus escudos, antes una muralla imponente, ahora son solo fragmentos rotos, salpicados de sangre. El grito de un legionario caído te sacude. La formación se desmorona. El enemigo es demasiado numeroso, demasiado salvaje. La disciplina militar, tan rigurosa durante el día, se desvanece ante la brutalidad de la noche. Te das cuenta de que la resistencia se ha convertido en una lucha desesperada por la supervivencia. Cada golpe es una oración, cada respiro un milagro. A pesar del horror, una chispa de orgullo romano persiste. A tu lado, un centurión, herido pero inquebrantable, grita órdenes entre el rugido de la batalla. Su voz, aunque débil, mantiene a algunos soldados juntos formando una línea de defensa improvisada. Es una resistencia heroica, pero desigual. Contra la furia bárbara, la valentía se convierte en una gota en el océano. La oscuridad te envuelve, una negrura opresiva rota solo por el brillo fugaz de las espadas y las antorchas. El grito de un hombre, ahogado por el fragor de la batalla, se pierde en la noche. Ya no distingues amigos de enemigos, solo sombras que se mueven con una velocidad aterradora. El suelo tiembla bajo tus pies, un terremoto de acero y carne. El aire está cargado de sudor, sangre y miedo. Te tropiezas con un cuerpo, sin tiempo para identificar si es amigo o foe. Un alarido desgarrador te perfora los tímpanos. Una flecha silba rozándote la oreja. El sonido metálico del choque de espadas es constante, una sinfonía infernal que te llena de pánico. La confusión es absoluta. No sabes de dónde vienen los ataques, ni hacia dónde dirigir los tuyos. La formación romana, antes imponente, ahora es un amasijo de hombres luchando por su supervivencia en la oscuridad. De repente sientes un golpe brutal en el hombro. Caes al suelo, la visión borrosa, un pie te pisa la mano. El dolor es intenso, pero el miedo es aún mayor. Escuchas los gritos de tus compañeros, cada vez más débiles, cada vez más distantes. La batalla se está perdiendo. La noche romana se convierte en tu pesadilla personal. La oscuridad te abraza, mientras sientes el peso de la derrota. Recuerda esa noche oscura, ¿verdad? Pues bien, imagina a tus enemigos, envueltos en la misma oscuridad, pero con armas letales en sus manos. No eran legionarios romanos, sus armas eran diferentes. Hablamos de espadas curvas, cortas y afiladas, ideales para el combate cuerpo a cuerpo en la confusión de la noche. No eran las pesadas espadas romanas, sino armas más ágiles, perfectas para esquivar golpes y asestar rápidos cortes. Además de las espadas, llevaban lanzas, pero no las largas y pesadas pilum romanas. Eran lanzas más cortas, más manejables en espacios reducidos, perfectas para la lucha en la oscuridad y el caos. Piensa en la precisión necesaria para lanzarlas en medio de la confusión, evitando herir a tus propios compañeros. Y no solo eso, también contaban con escudos, aunque más pequeños y ligeros que los de los legionarios, facilitando su movilidad en la batalla. Pero ahí no termina la cosa. Muchos llevaban dagas, pequeñas y letales, perfectas para el combate a corta distancia. Imagina el terror de un legionario romano al recibir una estocada inesperada en la oscuridad. Estas dagas, a menudo ocultas, se convertían en el arma definitiva en el cuerpo a cuerpo, una herramienta silenciosa y mortal en las manos de un enemigo decidido. Y no olvides que la oscuridad misma era su mejor aliada. Recuerda esa desigualdad, ¿verdad? Tú, un legionario romano, quizás uno de los pocos que sobrevivió a la emboscada. A tu alrededor, la oscuridad, el silencio roto solo por los gemidos de los caídos. Y entonces lo ves, un mar de enemigos, una multitud incontable que te rodea, te aplasta. ¿Cuántos eran? Miles, decenas de miles. Una fuerza abrumadora que te hace cuestionar la propia estrategia romana. Esa superioridad numérica fue la clave de su victoria. Es una pregunta que persigue a los historiadores. Porque aunque la táctica y el valor romano eran legendarios, enfrentarse a una fuerza tan superior, en plena noche en terreno desconocido, era una tarea casi imposible. Imagina la presión, el terror de ser superado en número tan abrumadoramente. La disciplina romana, el entrenamiento, la formación en escuadrones, todo eso se vio comprometido por la simple cantidad de enemigos.
Te imaginas la lucha cuerpo a cuerpo, la imposibilidad de mantener las formaciones, el caos que se apoderó de las legiones. Esa superioridad numérica no solo significó más armas, sino también más oportunidades de flanquear, de rodear, de desorganizar completamente a tus compañeros. La oscuridad te envolvía, una manta opresiva que te impedía ver más allá de tu propia nariz. El silencio, roto solo por suspiros y quejidos, se sentía más denso que la misma noche. Cada sombra se convertía en un enemigo potencial, cada crujido de ramas en una amenaza inminente. El miedo frío y visceral se anidaba en tu estómago, un gusano que te roía por dentro. ¿Cuántos eran? ¿De dónde venían? La incertidumbre te paralizaba, más que cualquier herida. El pánico se extendía como una plaga entre tus compañeros. Los gritos desesperados, antes un eco distante, ahora resonaban a tu alrededor, amplificados por la noche. La disciplina, el orgullo romano, se desmoronaba ante el terror primordial, dejando paso al instinto de supervivencia. Observabas cómo la formación se rompía. La línea de defensa se deshacía en una masa caótica de hombres aterrorizados, presa del pánico. La noche misma parecía conspirar contra vosotros. El frío penetrante se colaba hasta los huesos, intensificando la sensación de vulnerabilidad. La oscuridad te cegaba, te aislaba, te hacía sentir completamente solo, incluso rodeado de tus compañeros. Cada susurro, cada movimiento en la oscuridad, se convertía en una amenaza imaginaria, producto de tu propia mente quebrada por el miedo. La batalla se había transformado en una lucha contra la propia desesperación. Te imaginas el caos, ¿verdad? Un ejército acostumbrado al orden, a la disciplina férrea de Roma, se desmorona. Las legiones, antes una fuerza imparable, ahora son un mar de hombres desorientados, perdidos en la oscuridad y el terror. El grito de guerra se ha convertido en un lamento desesperado, la formación militar, en un amontonamiento caótico. El miedo se ha apoderado de todo. La cadena de mando se ha roto. Los centuriones, intentando restablecer el orden, gritan órdenes que se pierden en el alboroto. Sus voces, antes resonantes y autoritarias, ahora son débiles, ahogadas por el rugido de la batalla y los lamentos de los moribundos. La estrategia, tan meticulosamente planeada, se ha convertido en polvo. La confusión es absoluta. Los hombres luchan entre sí, amigos contra amigos en la oscuridad y el pánico. Las señales de reconocimiento se confunden. Las líneas de defensa se derrumban. La fuerza bruta de Roma, su disciplina, su organización militar, se ha desvanecido en una pesadilla. Ya no eres un legionario, eres solo un hombre perdido en la noche. Pero la noche se convirtió en una pesadilla. Te imaginas la confusión, el miedo apoderándose de todo, los gritos de los soldados romanos, mezclados con el rugido de la batalla, resonaban en la oscuridad. El orden se deshizo como arena entre los dedos. Las legiones, otrora una muralla inexpugnable, se rompieron en pequeños grupos, presa del pánico. El enemigo, invisible en la oscuridad, atacaba desde todas partes. Espadas que brillaban brevemente al reflejo de las antorchas, lanzas que perforaban el cuerpo de los soldados romanos sin piedad. Caían uno tras otro, sin posibilidad de defenderse o contraatacar en la oscuridad y la confusión. La masacre fue brutal, eficiente. 3 legiones completas, miles de hombres, aniquiladas en una sola noche. La disciplina romana, su famosa formación militar, se derrumbaron ante el terror y la desorganización. El amanecer encontró un campo de batalla sembrado de cadáveres, un testimonio silencioso de la tragedia. La oscuridad te envolvió, amigo. El rugido de la batalla se intensificó, pero ya no era el sonido organizado de la legión romana, era el caos. Te encontrabas rodeado de hombres gritando, heridos muriendo. La disciplina se había roto, la formación se había deshecho. El enemigo, invisible en la noche, te atacaba desde todas partes. Espadas y lanzas se cruzaban en un baile mortal, un frenesí de acero y sangre. 3 legiones, la flor y nata del ejército romano, estaban siendo aniquiladas. Aniquiladas, sí amigo, aniquiladas. No era una derrota, era una carnicería. La superioridad numérica del enemigo, su conocimiento del terreno, su ferocidad, todo contribuyó a esta masacre sin precedentes. El horror era palpable, el aire mismo parecía pesado con el olor a sangre y muerte. Sentías la desesperación, la impotencia ante la magnitud del desastre. El amanecer encontró un campo de batalla desolador. Miles de cadáveres romanos yacían esparcidos por doquier, un testimonio silencioso de la brutalidad de la noche. 3 legiones completas borradas del mapa en una sola noche.
La pesadilla de Roma era real, una cicatriz imborrable en la historia del imperio. Tú, testigo silencioso de esta tragedia, ¿podrías haber imaginado un final tan terrible? El silencio te golpeó con la fuerza de un ariete. Un silencio tan profundo que te hacía sentir el peso del mundo sobre tus hombros. Ya no había gritos ni el choque de espadas, solo el susurro del viento entre los cadáveres. Mirabas a tu alrededor, la tierra teñida de rojo oscuro, un mar de muertos bajo la pálida luz de la luna. Había romanos, bárbaros, todos iguales en su muerte. El hedor era insoportable, una mezcla nauseabunda de sangre, sudor y muerte. La visión era aterradora, cuerpos destrozados, armaduras rotas, rostros congelados en muecas de agonía. Algunos aún aferraban sus armas, otros yacían con los ojos abiertos, mirando el cielo inerte. Era un desierto de cadáveres, un testimonio brutal de la devastación de la noche. No había nada que hacer, solo contemplar la magnitud de la tragedia. 3 legiones, aniquiladas. Miles de hombres, sueños, esperanzas, reducidos a un silencio espantoso. El aire mismo parecía pesar más, cargado con el aliento de la muerte. El triunfo se había convertido en cenizas, la victoria en una pesadilla silenciosa. El susurro del viento se convirtió en un lamento. 3 legiones, aniquiladas. Tú, testigo silencioso de la carnicería, te das cuenta de la magnitud de la derrota. El suelo manchado de sangre refleja la crueldad de la noche. El aroma a muerte es abrumador, y el peso de la responsabilidad te aplasta. ¿Qué le dirás al emperador? ¿Cómo explicarás esta masacre? La noticia llegará a Roma como un rayo. La furia del emperador será incontenible. Imagina su ira, la condena que se cierne sobre ti y tus compañeros supervivientes. La culpa te corroe, la imagen de los soldados caídos se graba en tu mente. Habrá castigo, destierro, muerte. El futuro es incierto, nebuloso y aterrador. Las consecuencias se extenderán más allá de las vidas perdidas. El prestigio de Roma se verá afectado. Los enemigos celebrarán esta victoria inesperada, fortaleciendo sus posiciones. La frontera se volverá más vulnerable, las incursiones enemigas más frecuentes. La estabilidad del imperio, ya frágil, se tambalea aún más. Todo por una noche de pesadilla. El hedor a muerte te golpea con fuerza. No solo son los cuerpos, es el miedo que se cuela en el corazón de cada legionario superviviente. Ves la derrota no solo en la sangre derramada, sino en sus ojos. Ya no hay la arrogancia de antes, solo un vacío aterrador, la certeza de que los dioses han abandonado Roma. La disciplina, ese pilar de la fuerza romana, se resquebraja. Los murmullos de duda se convierten en gritos de desesperación. ¿Cómo enfrentar a un enemigo tan implacable? ¿Cómo confiar en las órdenes de tus superiores después de una derrota tan aplastante? La confianza en el ejército en Roma misma empieza a desmoronarse. La noticia de la masacre se propagará como un incendio. El Senado, acostumbrado al triunfo, se enfrentará a una crisis de confianza sin precedentes. La seguridad de Roma, antes inquebrantable, ahora se ve amenazada por la sombra de la duda. Tú eres testigo de la fractura, el inicio de un cambio profundo en el espíritu romano. La noticia llegó a Roma como un golpe de rayo. 3 legiones, la flor y nata del ejército romano, aniquiladas. Imagínate la conmoción, la incredulidad. El Senado, acostumbrado al triunfo, se vio sumido en el caos. Las discusiones eran acaloradas, las acusaciones volaban como dardos envenenados. Traición, incompetencia, la ira de los dioses. El emperador naturalmente estaba furioso. La pérdida de tantas vidas y el golpe a la reputación de Roma exigían una respuesta inmediata. Se ordenaron investigaciones, se nombraron comisiones de investigación, pero la verdad, como suele pasar, se escapaba entre los dedos. La presión popular era inmensa, la gente demandaba respuestas, y no solo eso, sino también justicia. La derrota tuvo consecuencias políticas a largo plazo. La confianza en el ejército se resintió, generando dudas sobre la eficacia de las estrategias militares romanas. Algunos políticos aprovecharon la situación para criticar la gestión imperial, sembrando la discordia y debilitando aún más el poder del emperador. La estabilidad del imperio, ya de por sí frágil, se vio seriamente comprometida. La sombra de la pesadilla de Roma se extendió mucho más allá del campo de batalla. La derrota no solo fue una tragedia militar, sino que desencadenó una crisis política que sacudió los cimientos del imperio. Fue una lección amarga, un recordatorio de la fragilidad del poder y la inestabilidad inherente a un imperio tan vasto y complejo.
¿Te imaginas la magnitud del impacto? Pero ¿cuál fue la clave de su sorprendente victoria? Tú te preguntarás, ¿cómo un ejército aparentemente inferior pudo aniquilar a 3 legiones romanas? La respuesta, amigo mío, reside en una táctica militar brillante y en un conocimiento profundo del terreno. No se trató de una fuerza bruta superior, sino de una estrategia impecable que aprovechó las debilidades romanas. Los enemigos conocían el terreno como la palma de su mano. Utilizaron la geografía a su favor, creando emboscadas en lugares estratégicos y aprovechando los puntos ciegos de los legionarios. Imagina la oscuridad de la noche, el silencio roto solo por el crujir de ramas y el susurro de la hierba, mientras una lluvia de flechas y lanzas caía sobre los romanos desprevenidos. Además, su armamento, aunque aparentemente menos sofisticado, resultó terriblemente efectivo. Hablamos de armas arrojadizas precisas y letales, junto con una formación de combate adaptada al terreno y a la sorpresa. La disciplina romana, tan efectiva en campo abierto, se vio completamente desbordada por la ferocidad y la impredecibilidad de su ataque. La combinación de estas tácticas, la sorpresa nocturna, el conocimiento del terreno y un armamento adaptado, supuso un cóctel devastador para las legiones romanas. Fue una lección brutal que demostró que la superioridad numérica y la disciplina militar no siempre son suficientes ante una estrategia bien ejecutada y una comprensión profunda del entorno. Pero, ¿de dónde sacamos esta información? No es como si hubiera un video de YouTube de la época, ¿verdad? La reconstrucción de esta batalla se basa en fuentes fragmentarias pero cruciales. Tenemos los escritos de Amiano Marcelino, un historiador romano del siglo IV, que aunque no estuvo presente, recopiló relatos de testigos y documentos militares. Sus descripciones, aunque a veces vagas, nos dan una idea del caos y la magnitud de la derrota romana. También contamos con inscripciones en lápidas y monumentos funerarios de legionarios romanos que perecieron en la batalla. Estas inscripciones, aunque breves, a menudo mencionan el lugar y la fecha de la muerte, ofreciendo pistas valiosas para ubicar el evento en el tiempo y el espacio. Imagina las historias ocultas en esas frías piedras, las últimas palabras de un soldado romano antes de caer. La arqueología también juega un papel importante. Los hallazgos de restos de armamento romano, restos óseos y campamentos militares en la zona donde se cree que tuvo lugar la batalla, corroboran las fuentes escritas y nos ayudan a comprender la escala del enfrentamiento. Cada pieza descubierta, cada fragmento de cerámica, cada punta de lanza oxidada, nos habla de esa noche terrible. Vale, ya sabemos que la historia de esta batalla épica se basa en fuentes dispersas. Pero, ¿qué tan fiables son? Tenemos escritos de historiadores romanos, como Amiano Marcelino, que describen la devastación. Pero, ¿te imaginas? Él escribía décadas después de los hechos, basándose en testimonios de segunda o tercera mano. ¿Qué tan objetiva crees que pudo ser su narración? ¿Habrá exagerado la magnitud de la derrota para glorificar a los vencedores, o quizás para criticar las decisiones militares de los romanos? Además, piensa en los posibles sesgos. Los relatos militares romanos a menudo tienden a minimizar las pérdidas propias y a magnificar las del enemigo. Es una forma de propaganda, ¿no? Piensa en cómo se construye la imagen del ejército invencible. Entonces, ¿cómo podemos separar la verdad de la leyenda en estas fuentes? Necesitamos analizar críticamente cada detalle, buscando inconsistencias o contradicciones entre diferentes textos. Otro factor crucial es la perspectiva. ¿Desde dónde se narran los hechos? Desde el punto de vista de los soldados romanos que sobrevivieron, quizás minimizando su propio miedo y errores, o desde la perspectiva de los vencedores, que seguramente magnificarán su propio heroísmo. La perspectiva condiciona la historia, y entender esto es clave para interpretar las fuentes de forma más precisa. No hay una verdad absoluta, sino una reconstrucción basada en evidencias incompletas y perspectivas sesgadas. Pero, ¿qué hay de las leyendas? Amiano Marcelino, aunque detallado, escribe desde una perspectiva romana. Su relato puede estar sesgado, magnificando la derrota o minimizando las pérdidas propias. Tú, como espectador, necesitas entender que la historia a veces se mezcla con el mito. Se habla de fantasmas, de presagios, de la ira de los dioses. ¿Crees que estas historias, nacidas en el fragor de la batalla y transmitidas a través de generaciones, tienen un grano de verdad, o son simplemente adornos narrativos? Las crónicas hablan de una noche de oscuridad inusual, de un silencio sepulcral antes del ataque, de sonidos extraños que precedieron a la emboscada. Algunos historiadores modernos lo atribuyen a fenómenos naturales, otros a la propia psicología del miedo.
Tú mismo puedes analizar las fuentes y decidir qué te parece más plausible. ¿Fueron señales sobrenaturales o simple superstición para explicar una derrota aplastante? Recuerda que la leyenda a menudo se alimenta de la incertidumbre. Donde la historia se queda corta, la leyenda llena el vacío. En el caso de esta batalla, la magnitud de la derrota hizo que la imaginación popular se desbordara. Tú tienes la tarea de separar los hechos de la ficción, de discernir qué es verdad histórica y qué es un añadido mitológico, un intento de explicar lo inexplicable. Pero tú te preguntarás, ¿qué pasó después? ¿Se recuerda esta catastrófica derrota? La verdad es que, a pesar de su magnitud, la batalla de Adrianópolis quedó relativamente en el olvido. Los historiadores romanos, acostumbrados a las victorias, no le dedicaron la misma atención que a otras batallas más gloriosas. Amiano Marcelino es, prácticamente, la única fuente detallada que tenemos. Y su relato, como ya hemos visto, está teñido por el sesgo de la derrota. El Imperio Romano, inmenso y poderoso, tenía otros problemas más urgentes que lamentar una batalla, por más devastadora que fuera. Las invasiones bárbaras continuaron, nuevas amenazas surgieron, y la derrota en Adrianópolis se convirtió en un capítulo más en la larga y compleja historia de la decadencia del imperio. Para el común de los ciudadanos romanos, la noticia probablemente se desvaneció entre los rumores de guerra y las preocupaciones cotidianas. Así, la batalla que aniquiló a 3 legiones en una sola noche se fue desvaneciendo en la memoria colectiva. Y solo los estudiosos, siglos después, se interesaron en desentrañar los detalles de aquel desastre, buscando en los textos antiguos las migajas de información que permitieran reconstruir la historia. Y para la mayoría, Adrianópolis quedó como un susurro en los pasillos del tiempo, una nota al pie de página en la larga historia del Imperio Romano. Pero, ¿qué queda de esa noche terrible en la memoria romana? Te sorprenderá saber que, a pesar de la magnitud de la derrota, la batalla de Adrianópolis no ocupa un lugar central en la historia oficial. Las crónicas la mencionan, sí, pero a menudo con escasa información y poca solemnidad. Fue una derrota demasiado humillante, demasiado difícil de digerir para el orgullo romano. Imagina, el imperio que había conquistado medio mundo, derrotado en una sola noche. Esa imagen era demasiado perturbadora para la propaganda imperial. Preferían recordar las victorias gloriosas, las conquistas, el esplendor del imperio. La derrota en Adrianópolis fue un golpe bajo, una herida abierta que se intentó ocultar bajo la alfombra de la historia oficial. Así que, aunque la batalla se recuerda, su impacto real en la memoria colectiva romana fue silenciado. Se convirtió en una nota al pie, una anécdota oscura en la gran narrativa del imperio. Solo algunos historiadores y estudiosos se adentran en sus detalles, desenterrando los restos de una derrota que, a pesar de los intentos de olvido, sigue resonando en las sombras de la historia romana. La derrota en Adrianópolis, aunque silenciada en parte por la propaganda imperial, dejó una huella imborrable en el imaginario romano. Imagina tú las escenas que debieron inspirar a los artistas de la época: la huida desorganizada, el terror en los rostros de los legionarios, la implacable eficiencia de los godos. Aunque no existen representaciones directas de la batalla, la temática de la derrota y la decadencia del imperio aparece reflejada en mosaicos, relieves y esculturas posteriores. En la literatura, la sombra de Adrianópolis se percibe de manera más sutil. Piensa en las obras de autores posteriores, que aunque no mencionen la batalla directamente, reflejan el clima de incertidumbre y el declive del poder romano. La atmósfera de pesadilla que envuelve la derrota se filtra en las descripciones de guerras y batallas posteriores, creando una sensación de premonición y fatalidad. Incluso en la poesía épica, la derrota pudo haber influido en el tono y la temática. Quizás sin nombrarla explícitamente, la sensación de vulnerabilidad y la pérdida de la invicta legión romana se filtró en la narrativa, inspirando poemas que transmitían la fragilidad del poder y la inevitabilidad del destino. Esa sensación de incertidumbre, ¿no crees que es un legado que perdura hasta nuestros días? Piensa en las historias que se contaban alrededor del fuego. Tú, un legionario escuchando las historias de los veteranos, hablan de la noche en Adrianópolis, de la oscuridad, del terror, de la lluvia de flechas que caía del cielo. ¿Cómo no iban a convertirse esas noches en pesadillas que se transmitían de generación en generación? La batalla se convirtió en leyenda, en un cuento para asustar a los niños, un símbolo del poder devastador del enemigo. Imagina a los bardos, tú, recorriendo las tabernas y plazas, cantando baladas sobre la valentía de algunos y la cobardía de otros, sobre la furia de los godos y el fracaso del ejército romano.
Sus canciones, llenas de dolor y épica, mantenían viva la memoria de la tragedia, aunque quizás con algunas licencias poéticas para alimentar la emoción del relato. Cada verso, una pieza más del rompecabezas de la memoria colectiva. ¿Y qué decir de los mosaicos? Tú, esos pequeños cuadros de piedra que decoraban las casas de los ricos. Algunos quizás representaban la batalla, aunque de forma alegórica, suavizando la derrota, glorificando la resistencia. Otros, seguramente, reflejaban el impacto psicológico de la derrota, con imágenes que evocaban el caos y el miedo. Eran pequeñas ventanas a un pasado doloroso, pero también a la inmensa capacidad humana para recordar y transmitir. Piensa en eso, tú, escuchando a los veteranos. ¿Qué aprendieron de aquella pesadilla? La superioridad numérica no lo es todo. Los godos, aunque menos numerosos, lucharon con una ferocidad y una estrategia que superó a la experiencia romana. Aprendieron que la disciplina, aunque fundamental, puede ser quebrada por el puro terror, por la confusión de una noche oscura y una lluvia torrencial. La confianza en la superioridad del ejército romano, esa arrogancia que tanto había caracterizado a Roma, se derrumbó. La batalla de Adrianópolis les enseñó la importancia de la inteligencia y la adaptación. No se puede subestimar al enemigo, por mucho que su equipamiento sea inferior. La sorpresa táctica, la capacidad de adaptación ante lo inesperado, se volvieron lecciones cruciales tras la masacre. Y la logística, amigo. La importancia de una buena logística, de una cadena de suministros eficiente, quedó brutalmente expuesta. En la oscuridad y el caos, el ejército romano no pudo desplegar su potencial, ni siquiera con su superioridad numérica inicial. La falta de preparación para un escenario tan adverso, la subestimación del clima y el terreno, fueron factores determinantes en la derrota. Recuerda la noche antes de la batalla. ¿Te imaginas la escena? Los legionarios, cansados pero disciplinados, preparando sus armas, revisando sus escudos. Pero estaban realmente preparados. La inteligencia sobre el enemigo era escasa. Se confiaron en su superioridad numérica, un error que pagaron caro. No anticiparon la ferocidad del ataque godo, la táctica de emboscada, ni la determinación implacable con la que lucharon. La logística también falló. La distribución de suministros no fue eficiente, dejando a muchos legionarios sin la comida y el agua suficientes para una larga batalla. Imagina la sed y el hambre debilitando a los soldados, reduciendo su capacidad de lucha. La falta de previsiones ante un posible ataque nocturno fue otro grave error. Estaban preparados para una lucha en la oscuridad, sin la ventaja de su formación. Y la comunicación. ¿Qué pasó con la comunicación? En la confusión de la noche, las órdenes se perdieron. La coordinación entre las legiones se desmoronó. La falta de una estrategia clara y la incapacidad de responder eficientemente al ataque godo acabaron por sellar el destino de miles de legionarios. Piensa en la desesperación, el miedo y la confusión que reinó entre ellos mientras eran superados por una fuerza aparentemente inferior. Pero ¿qué pasaba con los líderes romanos esa noche? Estaban a la altura. ¿Te imaginas a los centuriones, con sus caras marcadas por el cansancio y la tensión, intentando mantener la disciplina entre sus hombres? La presión era inmensa. La responsabilidad de miles de vidas pesaba sobre sus hombros. Tomaron las decisiones correctas. Su liderazgo fue suficiente para evitar el desastre que se avecinaba. Piensa en el legado de los grandes generales romanos. ¿Qué hubiera pasado si un líder como César o Trajano hubiera estado al mando esa noche? Su experiencia, su capacidad estratégica, habrían marcado la diferencia. Es fácil juzgar con la perspectiva del tiempo, pero la realidad es que el liderazgo, o la falta de él, puede ser un factor decisivo en el campo de batalla. Y esa noche en Roma, la falta de una dirección clara podría haber sido fatal. Quizás la falta de una comunicación efectiva, la incapacidad de anticipar el ataque, o incluso la simple falta de confianza entre los líderes y sus tropas, contribuyeron al desastre. Recuerda que la disciplina y el entrenamiento son fundamentales, pero sin un liderazgo sólido, incluso los soldados mejor preparados pueden sucumbir ante el pánico y la confusión. ¿Crees que el liderazgo romano falló esa fatídica noche? ¿O simplemente se enfrentaron a un enemigo demasiado poderoso? Imagina la escena. Tú eres un legionario romano. Llevas días marchando, el cansancio te carcome, y la tensión es palpable. Pero lo peor no es el esfuerzo físico, sino la incertidumbre. No sabes nada del enemigo. ¿Cuántos son? ¿Qué armas utilizan? ¿Cuál es su estrategia? La información es escasa, casi inexistente. Los exploradores regresan con informes confusos, rumores sin confirmar, y eso genera un miedo silencioso, mucho más devastador que cualquier ataque directo.
La falta de inteligencia militar fue un factor clave en la catástrofe. Los comandantes romanos, acostumbrados a la superioridad táctica, subestimaron la capacidad de sus enemigos. Creían dominar la situación, pero la realidad era otra. La información errónea, o simplemente su ausencia, les impidió anticipar el embate. Esa noche, la oscuridad no solo cubrió el campo de batalla, sino también la mente de los líderes romanos, cegándolos ante la inminente amenaza. Piensa en ello. La falta de información precisa sobre el terreno, el número de enemigos, su armamento y tácticas, condenó a miles de soldados. No se trataba solo de una batalla perdida, era una lección brutal sobre la importancia de la inteligencia. Una lección que lamentablemente costó la vida de 3 legiones enteras en una sola noche. La oscuridad de la ignorancia fue tan letal como las armas del enemigo. Piensa en la logística romana, amigo. No era solo mover legiones, era una compleja red de suministros. Miles de hombres necesitaban comida, agua, armas, armaduras, todo. Un ejército en campaña era una ciudad en movimiento, y su funcionamiento dependía de una cadena de abastecimiento impecable. Un retraso, una mala planificación, y el desastre estaba asegurado. Imagina el peso de esa responsabilidad sobre los hombros de los encargados de la logística. Los caminos romanos, esa maravilla de la ingeniería, eran cruciales. Permitían el rápido movimiento de tropas y suministros. Pero incluso con esas infraestructuras, mantener abastecidos a miles de soldados a cientos de kilómetros de Roma era un reto monumental. Había que considerar el tiempo de viaje, el estado de los caminos, la posibilidad de emboscadas. Cualquier imprevisto podía ser fatal. El almacenamiento de grano, forraje para los caballos y otros víveres era vital. Los depósitos debían estar bien protegidos, alejados de posibles ataques y con capacidad suficiente para soportar largos periodos de asedio o campaña. Un cálculo erróneo en la cantidad de provisiones significaba hambre, deserción y una legión debilitada, vulnerable a cualquier enemigo. Pero, ¿qué pasó con la logística romana en esta ocasión? Te lo cuento. Los romanos subestimaron completamente a sus enemigos. Creían que sus legiones, curtidas en 1000 batallas, eran invencibles. Pensaban que la superioridad numérica y el entrenamiento militar serían suficientes para aplastar cualquier resistencia. Se confiaron. Y esa confianza, amigo mío, se convirtió en su peor enemiga. No se tomaron en serio las advertencias de los exploradores sobre la ferocidad y la estrategia del enemigo. Despreciaron sus armas y tácticas, considerando su tecnología inferior. En su arrogancia no se prepararon para una guerra de guerrillas, para emboscadas nocturnas, para una lucha sin cuartel en la oscuridad. Subestimaron el ingenio y la determinación de un enemigo que conocía el terreno como la palma de su mano. La información de inteligencia, crucial para cualquier campaña militar, fue ignorada o minimizada. Los informes que hablaban de la preparación del enemigo, de sus trampas y de su conocimiento del terreno, fueron descartados como exageraciones o como el resultado del miedo de los exploradores. Esa falta de atención a los detalles, esa arrogancia ciega, tuvo consecuencias devastadoras. Pero, ¿qué pasó realmente esa noche? Las hipótesis abundan. Algunos historiadores apuntan a una emboscada perfectamente ejecutada por los enemigos de Roma. Imagínate, conocían el terreno, aprovecharon la oscuridad y la niebla para sorprender a las legiones romanas, que confiadas en su superioridad, bajaron la guardia. Otra teoría sugiere la presencia de una fuerza enemiga mucho mayor de lo que los romanos habían estimado. Quizás no eran solo unos pocos miles, sino una auténtica horda. Si eso es cierto, la superioridad numérica habría aplastado a las legiones romanas, que se encontraron rodeadas y superadas en número. También se especula sobre la posibilidad de una traición interna, un complot que abrió las puertas a la destrucción. Quizás algún grupo dentro del ejército romano abrió paso al enemigo, facilitando su avance y la posterior masacre. Piensa en la magnitud de una traición así, en la confusión y el caos que habría generado. Finalmente, algunos creen que una combinación de factores contribuyó a la derrota: la subestimación del enemigo, una emboscada bien planificada, una fuerza enemiga superior y quizás incluso una traición, una tormenta perfecta que arrasó con 3 legiones enteras en una sola noche. ¿Cuál crees tú que fue la razón principal? Déjame tu opinión en los comentarios. Piensa en esto, y si la derrota no fue por una emboscada, sino por una traición interna. Imagina a un comandante romano, corrompido por el oro enemigo, que abrió las puertas del campamento a la noche.
De repente tus propias legiones se enfrentan a un enemigo que conocen, pero que ahora ataca desde dentro, sembrando el caos y la confusión. Otra posibilidad, una enfermedad, una epidemia desconocida, quizás transmitida por el agua o los alimentos, podría haber diezmado las legiones en cuestión de horas. Imagina la escena, soldados débiles, sin fuerzas para luchar, sucumbiendo uno tras otro a una enfermedad invisible, convirtiendo el campamento en un campo de muerte. Y si el enemigo no fue tan superior en número como se cree, quizás la combinación de una táctica inteligente, el factor sorpresa y el terreno favorable fueron suficientes para derrotar a tus legiones. Un pequeño grupo de guerreros, usando el conocimiento del terreno y la oscuridad como aliados, pudo haber infligido una derrota aplastante. Por último, considera la posibilidad de un desastre natural, un terremoto, una inundación repentina, o incluso una tormenta inesperada que desató el caos en el campamento. Imagina el pánico, la confusión, y cómo un evento natural pudo haber debilitado tus legiones, dejándolas vulnerables a un ataque posterior. Así que ahí lo tienes. La noche en que Roma tembló, 3 legiones, aniquiladas. ¿Pero por qué? La respuesta, amigo mío, sigue siendo un enigma envuelto en misterio. ¿Fue una emboscada perfecta? ¿Una estrategia militar inigualable? ¿O algo más siniestro? Las crónicas son vagas, contradictorias, llenas de rumores y especulaciones. Cada historiador ofrece una versión diferente, dejando más preguntas que respuestas. La falta de evidencia física contundente alimenta las teorías conspirativas. Algunos hablan de traición, de un general romano sobornado. Otros apuntan a una superioridad numérica del enemigo, una fuerza desconocida que emergió de la oscuridad. La verdad, si es que existe una sola, se ha perdido en el paso de los siglos, enterrada bajo capas de polvo y leyenda. Lo que sí sabemos es que la derrota de Roma en aquella noche fue catastrófica, un golpe del que el imperio tardaría mucho en recuperarse. El misterio persiste, una sombra oscura sobre la grandeza romana, un recordatorio de que incluso el poder más absoluto puede sucumbir ante fuerzas desconocidas, ante la incertidumbre de la noche. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es tu teoría? ¿Pero qué pasó realmente esa noche? Las crónicas son vagas, contradictorias. Hablan de un enemigo invisible, de un terror que paralizó a los soldados romanos. Fue una enfermedad, una intoxicación masiva. Algunas teorías apuntan a un ataque de legionarios rebeldes, una traición interna que sumió a Roma en el caos. Pero la falta de evidencias concretas nos deja con más preguntas que respuestas. Nuevas investigaciones arqueológicas en la zona podrían arrojar luz sobre este misterio. Se están analizando restos óseos, buscando rastros de veneno o enfermedades. Además, se están revisando meticulosamente los documentos históricos, buscando pistas ocultas entre líneas borrosas y relatos incompletos. Cada pequeña pieza del rompecabezas podría ser crucial. La tecnología moderna también juega un papel crucial. El análisis de isótopos en los restos óseos podría revelar la dieta de los legionarios antes de su muerte, aportando pistas sobre posibles intoxicaciones. Imágenes satelitales de alta resolución se utilizan para explorar el terreno y buscar posibles evidencias ocultas a simple vista. Tú mismo puedes ser parte de esta búsqueda, compartiendo información o teorías. Y llegamos al final, amigo. Este episodio ha sido un viaje increíble a través de la oscuridad de la historia romana. Pero este viaje no habría sido posible sin la ayuda de muchos. Primero, quiero agradecer a todos los suscriptores que me apoyan día a día. Sus comentarios y preguntas alimentan mi pasión por la investigación histórica. Vuestra curiosidad es mi motor. También quiero expresar mi gratitud a los historiadores y arqueólogos cuyos trabajos he consultado. Sus investigaciones meticulosas y apasionadas son la base de este video. Sus publicaciones me han permitido reconstruir, aunque sea de forma parcial, la terrible noche de la batalla. Gracias por compartir vuestro conocimiento. Y por supuesto un agradecimiento especial a mi equipo de edición, que ha trabajado incansablemente para dar vida a esta historia con imágenes increíbles. Su talento y dedicación han transformado mis ideas en algo que espero que hayas disfrutado. Sin ellos este video simplemente no existiría. Y recuerda suscribirte para más videos como este y activar la campanita para no perderte nada. Hasta la próxima aventura histórica, amigo. No olvides dejar tu comentario con tus teorías sobre lo que realmente sucedió esa noche en Roma. Espero que te haya gustado este viaje al pasado. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más historias. ¿Qué te pareció la tragedia de las 3 legiones? Déjame tu opinión en los comentarios.